primer orden. Y recuerden que aquí el coeficiente estequiométrico de B será un factor determinante porque la composición en sistemas gaseosos afecta, en este caso, el flujo volumétrico, ¿no? Entonces, una expresión directa de primer orden con respecto a e inversa con respecto a B. Entonces, la estrategia es formular el balance de masa para A, que aquí está. Su velocidad de producción es simplemente menos R, según la estequiometría. Y en términos de conversión, ese balance de masa se reduce a esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, el propósito es reducir a un solo balance en términos de conversión. Y la expresión de R será esta que hay que trabajar o desarrollar, ¿no? En sistemas continuos, la concentración de A será el flujo molar de A que cambia según la posición. La de conversión, el flujo molar de A es esta expresión, Na sub 0,1 menos XA, y la de B, según la estequiometría, pueden verificar con la tabla estequiométrica, será esta que estoy señalando. El flujo volumétrico cambia con la composición y temperatura y presión en general, pero para el caso isotérmico, eso ya hemos visto, y una sola estequiometría es simplemente una relación lineal dada por V sub 0, 1 más epsilon XA, ¿no? Inhalamos. Ahora, la razón flujo molar alimentado sobre flujo volumétrico alimentado es la concentración alimentada. Y este Na sub 0 pasa al otro lado dividiendo, ¿no? Entonces obtenemos esta ecuación diferencial. Que hay que resolverla con métodos numéricos, ¿no? Y la forma del perfil de conversión dependerá obviamente del factor epsilon, que tiene que ver con la estequiometría y la composición alimentada al reactor. Y aquí lo ilustramos básicamente con tres valores, sin cambio neto en el número de moles, que sería equivalente a una reacción en fase líquida para estas condiciones. Si hubiera un incremento en el número de moles, fíjense cómo la conversión está por debajo. Y si hubiera una reducción en el número de moles, la conversión más bien se supera. Entonces, a medida que avanza la reacción o atraviesa el reactor, según la posición, la conversión va incrementándose. Está claro que se llega a una conversión máxima de equilibrio, ¿no? En todos los casos, que básicamente es retratado por esas asíntotas. En estos ejemplos, un volumen 2 de reactor en unidades arbitrarias es más que suficiente, ¿no? Porque después, por más trayecto largo del reactor, no pasa nada. No se aumenta la conversión porque obviamente hemos llegado a las conversiones de equilibrio, que con métodos termodinámicos se pueden predecir, por supuesto. Seguimos otro esquema de reacción, las reacciones en serie, por ejemplo, A da B,
y 2 veces beta C. En este caso, la estrategia es resolver el conjunto de las ecuaciones diferenciales. No es recomendable y no tiene mucho sentido expresar en términos de conversión. Si bien podría ser válido la definición, pero la estructura de las reacciones y los balances nos sugieren resolver esto numéricamente, ¿no? Entonces aquí no hay otra opción. Las velocidades de reacción son de primer orden con respecto a los reactantes. Hay que hacer el balance de A, B y C. Aquí están. Es la misma estructura. La variación de los flujos molares con respecto al volumen es igual a sus velocidades de producción. La velocidad de producción de A será menos R1, la de B R1 menos 2R2 y la de C simplemente R2, ¿no? Y reemplazamos las expresiones apropiadas, están ahí, ¿no? Entonces, esta idea es escribir 3 balances de masa para seguir 3 concentraciones, en este caso flujos molares de especies. Entonces hay que expresar CA, CB y CC, aunque no aparece aquí explícitamente, en términos de flujos molares. Y aquí está la concentración de A flujo de A sobre B, la de B flujo molar de B sobre B. Lo de arriba ya no cambia. El flujo volumétrico para reacciones múltiples depende de temperatura, presión y conversión. Como es temperatura constante, simplemente será esta expresión, ¿no? Aquí se los voy a anotar nuevamente para recordar. Habíamos demostrado esta expresión general, ¿no? P sub 0 sobre P. N total de flujo sobre el total alimentado. En nuestro caso, T sobre T sub 0 es 1 y P sub 0 sobre P es 1, por lo tanto esto es simplemente B sub 0 por N sobre N sub 0. ¿Qué podemos hacer? Déjenme ver. Este flujo molar total alimentado puede subir aquí sobre el flujo volumétrico alimentado y la concentración total alimentada. C sub 0, ¿no? O sea, sería sumar las concentraciones individuales de las especies alimentadas es la concentración total. Y que N es la suma de todos los flujos molares que atraviesan el reactor. En nuestro caso A, B, C y posiblemente algún inerte. Si fuera sin inerte, perdón, simplemente esto se cancela o anula. Entonces, aquí los flujos deben acoplarse o resolverse simultáneamente con las ecuaciones diferenciales de balance de masa. Entonces ya está todo listo y se resuelven las ecuaciones diferenciales y tenemos, por ejemplo, este comportamiento para estas condiciones señaladas. Como debe esperarse, el reactante A se va consumiendo, su flujo molar disminuye a lo largo del reactor y prácticamente se extingue o se consume, en este caso para un tramo volumen 2 del reactor. La especie B, se produce, pero a la vez se va consumiendo, así que en algún momento llegará por un valor máximo y empezará a descender porque no se produce y más se consume. Y la especie C como flujo siempre se va produciendo. Al principio
lentamente y luego aumenta su velocidad de producción. Si el reactivo B fue el deseado, obviamente en esta gráfica está claro que el volumen óptimo del reactor será el que nos dé un valor máximo de producción que más o menos está ahí, ¿no? Visualmente, un volumen de 0,5 será el óptimo para este esquema de reacción. Pero claro, eso va a depender de distintos factores. Entonces continuamos con las reacciones múltiples. Ahí tenemos las reacciones en paralelo, por ejemplo, donde A se convierte en B y 2 veces A se convierte en C, todos con una cinética de primer orden. La estrategia no es muy diferente, se plantean los balances de masa. Aquí RA es menos R1 menos 2R2, porque participa en dos reacciones, de R1 y de CR2, ¿no? Y aquí vemos que todas las cinéticas solo dependen de la concentración de A, por lo tanto la concentración de A la expresamos en términos de flujos molares. ¿No? Entonces yo creo que está claro esto. Recordando que el flujo volumétrico para el caso isotérmico y una sola reacción, bueno, en este caso de múltiples, es esta expresión. El flujo molar total es la suma de los individuales, incluyendo un posible inerte, ¿no? Eso afectará, obviamente, los resultados finales. Entonces hay que resolver simultáneamente las tres ecuaciones diferenciales porque todas están escritas en términos de flujo de A, de B y de C en el lado derecho. En reacciones paralelas es típico este comportamiento perfil. A lo largo, el flujo molar de A se consume rápidamente al ingresar al reactor y los flujos de B y de C se van formando progresivamente, ¿no? En este esquema, un volumen de 0,5 es más que suficiente porque ahí ya se extingue prácticamente el reactante A, ¿no? No se formará nada más. Entonces un tramo de 0,5 para arriba del reactor es innecesario. Esta fue la revisión de la operación isotérmica para un poco volver a enfatizar este tipo de reactor tubular más se emplea para reacciones en fase gaseosa y es el caso en que, bueno, es el caso que nos concentramos, ¿no? Hay que tomar en cuenta el cambio en el flujo volumétrico o el desarrollo es un poco más elaborado porque precisamente debemos considerar ese cambio en el flujo volumétrico en todas las expresiones respectivas. No es tan sencillo como densidad constante porque es fácil expresar en términos de concentración, pero ya hemos indicado la ecuación de estado más apropiada y cómo escribir eso en forma relativa rápidamente. Y han visto que las soluciones ya no son tan fáciles obtenerlas analíticamente y en el caso de una relación estequiométrica podemos hacerlo en términos de conversión
y las soluciones básicamente son numéricas, ¿no? En el caso de múltiples reacciones, en realidad el balance de masa en el lado izquierdo ya no se desarrolla y ya están escritas, digamos, en una forma apropiada para resolverlas simultáneamente, obviamente desarrollando todo el lado derecho. Bueno, entonces hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta de la parte isotérmica? Pueden contestar sí o no. Bueno, los que han contestado, es la mayoría, dice no tener alguna pregunta. Muy bien, entonces revisaremos ahora la operación no isotécnica y las causas o razones para operar un reactor tubular en forma no isotécnica es muy similar a los reactores tanque agitado que hemos ya señalado. En este reactor tubular de flujo pistón las variaciones son espaciales, es decir, concentración y temperatura varían a lo largo del reactor. Y eso hace que el control de temperatura, implementando algún tipo de automatización, se vea algo difícil de realizar, porque habría que ajustar en cada posición y eso es técnicamente nada práctico, ¿no? Pero no quiere decir que sea malo, ¿no? Como ahí lo indicamos, más bien aprovechamos eh, la energía o calor generado por las reacciones químicas exotérmicas, que son la mayoría, para incrementar la temperatura de la masa o del flujo de reacción que atraviesa el reactor y así incrementar las velocidades de reacción y hacer más eficiente o eficaz el desempeño del reactor, ¿no? Pero la misma advertencia es válida. No debemos permitir que se sobrepase alguna temperatura límite o máxima de operación por cuestiones de seguridad o cuestiones cinéticas, técnicas. No hay una receta al respecto. Entonces, en ese caso hay que implementar algún sistema de intercambio de calor para controlar un poco mejor que la temperatura no se dispare, ¿no? Entonces, en nuestro reactor tubular, como varía según la posición o el tramo del reactor, en alguna posición o volumen del reactor se verificará una temperatura máxima que se suele llamar el punto caliente o sí, o punto máximo, no sé, que ahí lo tiene señalado. Bien, entonces empezaremos con la operación adiabática, que consiste en considerar el reactor completamente aislado. Es una forma de aprovechar también la energía generada en las reacciones industriales, por ejemplo, y a veces se lo hace en forma intercalada, ¿no? Para vencer el equilibrio termodinámico. Se utiliza una estación, un tramo de reactor, se hace operar didácticamente, salen los productos calientes o la corriente, se hace enfriar eso para que ingrese nuevamente en una etapa adiabática, otra vez aumenta la conversión, se calienta, se hace enfriar y así sucesivamente, ¿no?
reacción, enfriamiento son etapas sucesivas de calentamiento, reacción y posterior enfriamiento para luego obviamente vencer el equilibrio termodinámico. Eso se puede explicar fácilmente en un diagrama conversión-temperatura, ¿no? Ese esquema sigue muchas reacciones industriales. Bueno, la operación adiabática entonces implica resolver el balance de masa. Aquí está